Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué se puede hacer y cómo actuar en estos momentos? ¿Cómo que debe ser la comunicación en momentos de crisis, de desastres naturales, en lo que están implicados también eh, fallecidos, pérdidas de vidas humanas, pérdidas de familias, mucho dolor también de por medio y lo que hace más delicada esta situación? Gracias, doctora María Eugenia Molina, le escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Un saludo cordial a todos sus gentiles oyentes. Sí, yendo a la pregunta, efectivamente la comunicación en momentos de crisis tiene que ser una comunicación profundamente humana, efectiva, empática. No olvidemos que son seres humanos que están pasando por momentos de alta vulnerabilidad, como es el caso de enfrentar un desastre como el que pasó en Alausí. Entonces, frente a eso, quienes llevan la comunicación gubernamental, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos autónomos descentralizados, deben tener mucha empatía, pero también mucho cuidado en el tema de cómo se dan los datos. No se pueden dar informaciones que no sean correctas, que no sean coherentes. No se puede dar información que no tenga todo el rigor necesario. Por ejemplo, vimos un hecho que molestó mucho a la gente, no solo de Alausí, sino yo diría a toda la población ecuatoriana. Inicialmente se dio una cifra por parte de gestión de riesgos de 16 fallecidos. Así es. Al día siguiente se hizo un corte a las 10 de la mañana de lunes y se dio un reporte de 7 fallecidos. Entonces son datos que no cuadran. Y no solamente el hecho de que no cuadran, solamente subrayado y entre comillas, sino que además no se dio una explicación de por qué el cambio de cifra. Después de que varios de los colegas a través de los chats institucionales insistieron preguntando el por qué, una de las explicaciones fue que había habido una falla de tipeo, que es una explicación poco menos que absurda dentro de una situación de crisis aguda como la que estuvo pasando el pueblo de Alausí y el pueblo ecuatoriano en general con el tema del deslave. Entonces, estas situaciones no se pueden dar. Por otro lado, Verónica, un tema que a mí como estratega de comunicación de crisis me preocupó mucho es también el hecho de que más allá de que hubo efectivamente ya un informe por parte de la misma Secretaría de Riesgos en donde se advertía del peligro, se alertaba de lo que estaba por suceder, tampoco se hizo mucho para que la gente salga. Y de hecho, por eso es que la gente se quedó y la gente estuvo allí cuando se suscitó este desastre. Ahora, doctora, ¿Qué ¿se es lo puede que pasa? persuadir a través de la comunicación a la gente para que salga de sus hogares, para que evacúen? Porque claro, lo que se ha dicho es que ellos no querían y ahí se quedó la cosa y después vino este desastre y ahora tenemos vidas humanas que han fallecido, vidas humanas que lamentar. Por supuesto, para eso está la comunicación. ¿Qué se puede entender? ¿Qué se puede colegir, Verónica, si efectivamente la gente de los servicios de emergencia dio a conocer, pero la ciudadanía del sector no salió, que la comunicación no estuvo bien formulada, que tal vez se informó, pero no se fue un paso más allá? Como digo yo siempre, no se trata únicamente de informar, se trata de comunicar la información. Esto quiere decir hacer que las personas puedan captar el mensaje, que llegue el mensaje a quienes tiene que llegar, sobre todo a la gente que se encuentra en sectores y en situaciones de más vulnerabilidad. Estas personas deben entender el por qué tenían que salir y además a dónde tenían que salir, cómo iban a ser cuidadas sus pertenencias, cómo iban a poder sacar a sus animales
que son básicamente de lo que ellos viven. Es un trabajo integral, por eso se dice siempre que el tema de la gestión de riesgos es un trabajo de política pública integral. No se pueden hacer acciones aisladas. Se debe trabajar desde la política pública, aterrizado a las estrategias, a las tácticas y de ahí a las acciones. Si solamente los aparatos de emergencia quieren únicamente trabajar desde la acción que es, bueno, ok, va a pasar esto, entonces salgan, obviamente la ciudadanía no va a entender por qué se trata de que hay que salir, no va a dimensionar el real peligro. Entonces, desde este punto de vista, la comunicación falló. Ahora, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, podría tomar, doctora, hacer una comunicación efectiva, una campaña quizás que pueda llegar a esa población a decir, bueno, estamos en riesgo y además persuadirlos para tomar una decisión que es tan difícil porque ellos no tienen otro lugar a donde moverse, ¿no? O ir a un albergue que quizás no va a ser lo más cómodo que estar en casa. Entonces, ¿cuánto tiempo podría tomar para que esta comunicación además llegue y sea efectiva en el sentido de que se tomen estas decisiones? Sí, ahí es importante puntualizar que hay dos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación de riesgo, es esta comunicación que va durante todo el tiempo. Recordemos que nuestro país, por la ubicación geográfica que tiene, es un país de riesgo multicausal, es decir, tenemos varios fenómenos naturales que pueden en un momento dado llegar, como efectivamente ha pasado con los aluviones, con los deslaves, con terremotos, con posibles erupciones volcánicas. Entonces, desde esta arista, debemos entender que la comunicación de riesgo se debe dar todo el tiempo. Debe ser una comunicación desde la prospectiva, no únicamente desde la situación reactiva, es decir, en el momento que aparece el problema, en ese momento me activo como GAD o como gobierno central o como Estado central. Eso no funciona de esa manera. Si tenemos un país con todas estas condiciones que no son nuevas ni son desconocidas para ningún ecuatoriano o ecuatoriana, mucho menos para las autoridades, debemos empezar ya con el trabajo de comunicación, que debe ser un trabajo transversal en toda la gestión de riesgos. Obviamente, la comunicación de crisis entra cuando efectivamente el fenómeno natural se da y ojo ahí también con el término, lo que existen son fenómenos naturales, no desastres naturales. Los desastres se dan precisamente porque no hemos podido trabajar antes y durante el fenómeno y por eso se desencadena en un desastre o en una catástrofe natural. Claro. Allí obviamente en esas circunstancias la comunicación de crisis y en etapas agudas más todavía deberá actuar con la celeridad necesaria, sí, para llevar la ayuda, para llevar la emergencia, pero recordemos también que la crisis es temporal. El riesgo en el Ecuador es permanente. Y para eso las autoridades en conjunto con la población debemos estar preparados. ¿Prepararnos cuándo? Prepararnos todo el tiempo. No únicamente cuando estemos cercanos a vivir un episodio de estos o cuando la naturaleza nos haya golpeado de tal manera que la estemos viviendo. Trabajar reactivamente no es la solución. Me gustó esa frase que dijo la doctora, la crisis es temporal, el riesgo es permanente y por eso hay que trabajar, me imagino, doctora, en planes de crisis, ¿no? En planes de crisis también y cómo comunicar en esos momentos, tener ya toda una estructura para no estar activándose de manera que sucede algo y bueno, reacciono, sino que ya saber qué hacer en estos momentos. Ahora, de lo que ya se ha podido ver de este desastre lamentable que ha ocurrido en Alausí, por ejemplo, cómo se debería enmendar esa comunicación, esos errores que ya se cometieron y que ya, bueno, ya es muy tarde, pero que siempre hay algo que hacer. ¿Usted qué aconsejaría, doctora, respecto a específicamente el desastre de Alausí? Específicamente en el desastre de Alausí, yo lo que aconsejaría es que se tenga la información precisa a través
de los cuerpos de los servicios de emergencia. De hecho, la misma Secretaría de Riesgos tiene un informe. Se entiende que la falla geológica que existe en el sector donde se suscitó el deslave sigue todavía en movimiento, no es algo que ha parado. Y ayer, por ejemplo, escuché un reportaje de uno de los canales de televisión en donde moradores de sectores aledaños a donde se suscitó el desastre decían que todavía no habían llegado donde ellos, personal de ninguna de las entidades, para explicarles lo que está pasando. Entonces, desde el momento es ya. Cada minuto que pasa, cada minuto que no se da esta información es un minuto en donde podrías implicar la pérdida de una vida humana. Entonces a eso hay que propender, a evitar precisamente seguir perdiendo vidas humanas. Si vemos que las condiciones están de esa manera, informar a la ciudadanía, explicarle, como vuelvo a decir, comunicarle la información, hacer que la gente entienda lo que se le está diciendo y que la comunicación sirva para darnos certezas y seguridades a la población, que la comunicación gubernamental sirva para ser un motor transversal durante todo el ejercicio de la gestión de riesgos y de crisis acá en el sector de Alausí y en todos los demás sectores en donde como ecuatorianos, como país, por estar donde estamos geográficamente, tenemos posibilidades reales, posibilidades concretas de que cualquier momento se puedan dar estas situaciones. No sabemos el día y la hora exacta cuando se va a suscitar, pero se van a seguir suscitando fenómenos naturales. Y lo importante allí no es hacernos la mirada a un lado o esperar que no suceda. O como decían, bueno, vamos a pedirle a San Pedro que no suceda. No, no se trata de eso. Se trata de trabajar con prevención. Se trata de trabajar desde la educomunicación para que la gente pueda entender, para que los ciudadanos sepamos cómo actuar. Recordemos que cuando pasa un suceso de esta naturaleza, antes que los servicios de emergencia, quienes están ahí son los ciudadanos, es la ciudadanía. Y si esa ciudadanía está preparada, va a poder actuar de mejor manera, tanto para ayudar a los otros seres humanos como para ayudarse a sí misma, para saber qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, esto es fundamental, tener esta educomunicación, y esto parte, por supuesto, del gobierno central y de los gobiernos seccionales. Así es, la educomunicación viene de dos palabras, ¿no? Educación y comunicación, es decir, educar a través de la maravillosa herramienta que es la comunicación. Ahora, doctora, para finalizar, tenemos, como usted mencionaba, nuestro país está lleno de amenazas y esto puede implicar siempre una eventual crisis. Ahora, ¿cómo tenemos que educarnos o desde el gobierno, cómo tendría que ser esa educomunicación? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo del volcán Cotopaxi que está activado, no sabemos si es que va a llegar a una situación compleja de una erupción grande, pero desde allí ya tendría que estar actuando, por ejemplo, gestión de riesgos, la Secretaría de Comunicación, etcétera, para que eduque a la ciudadanía. Por supuesto que sí, es fundamental. Recordemos que cuando se trata de una situación de origen volcánico, como que hay algo más de tiempo, ¿no? El volcán da un poco más de señales de lo que, por ejemplo, puede ser un terremoto, que es mucho más súbito. Claro. Entonces, este tiempo, si se quiere, que nos está dando el Cotopaxi, antes de que ocurra una posible erupción, que como digo, está dentro de lo posible. Lo que se dice no es por alarmar a la gente, sino más bien para que sepamos cómo hacer entre las principales acciones que debe tener el gobierno central y los seccionales, es justamente trabajar políticas públicas integrales de riesgo multicausal, y eso, por supuesto,
llevarlo a la ciudadanía a través de gestores de comunicación. Hay algunos países, no hablemos únicamente de Japón, tal vez, hablemos de acá, de nuestra realidad sudamericana. En Chile, por ejemplo, que es un país que tiene situaciones geográficas parecidas a las nuestras, ellos manejan toda una comunidad de gestores de comunicación para el riesgo, en donde básicamente ellos van hacia la ciudadanía, van hacia los sectores, sobre todo a los más vulnerables, a poderles, para poder trabajar con ellos cómo se va a hacer, sin olvidar que también la ciudadanía tiene mucho que decir porque finalmente va a ser la afectada. Por ejemplo, hay un tema muy concreto. Se habla mucho de las mochilas de emergencia. Las mochilas de emergencia son necesarias, sí. Es bueno tener una mochila de emergencia, sí, pero mucho más necesario es tener un plan familiar de emergencia de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer cada uno como familia, qué es lo que vamos a hacer cada uno como barrio, organizarnos de esta manera. Y muchas veces eso nos ayuda a través de tener gestores de comunicación, gestores de educomunicación comunitarios que salen desde los mismos GATS, que son quienes organizan este tipo de situaciones desde la comunicación, desde la educación, para poder llegar a la ciudadanía y afrontar estas amenazas y estas vulnerabilidades teniendo capacidad de respuesta.